Hechos capítulo 3. Este capítulo es el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Saben que Dios derramó de su Espíritu Santo para capacitar a la iglesia para los tiempos en los que comenzaban un tiempo nuevo, la dispensación del propósito de Dios con la tierra, con las naciones. Y en este capítulo 3 hay una parte muy importante que yo creo que el Señor quiere en esta noche que nosotros meditemos y que nosotros consideremos, porque esto es lo que el Señor también quiere hacer con nosotros y quiere llegar a fijar en nosotros. Para no leértelo todo, aquí Pedro, Juan y Jacobo dice que a la hora novena, a las 3 de la tarde, subían a la oración. Los judíos oraban 3 veces al día y aunque los discípulos ya habían nacido de nuevo, Jesús había soplado sobre ellos espíritu de vida y ellos ya podían orar en cualquier lugar. Sin embargo, ellos seguían en esa disciplina que habían llevado durante muchos años, que incluso Jesús mismo contempló. En los evangelios vemos que Jesús mismo iba al templo y allí predicaba en el atrio de los gentiles y predicaba a los judíos y le predicaba a las multitudes. Y también era un momento concurrido en el día, las 6 de la mañana, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, eran momentos muy concurridos en el templo. Así que aprovechaba Jesús y aprovechaban también los discípulos para predicar el evangelio. Gracias, amado. Y entonces estaba Pedro, Juan y Jacobo yendo de camino a la oración y ahí se ponía un hombre, un cojo, no dice su nombre, pero se ponía todos los días. Seguramente era muy conocido por la gente de allí, de ese lugar, porque todos los días iban al cojo y lo ponían en la puerta, una puerta que se llamaba la Puerta de la Hermosa. Era una puerta que daba entrada al patio de los gentiles, y entonces la gente que iba a adorar y que iba a orar al templo, pues se encontraba con ese cojo. Y eso era, pues los cojos que se ponían en la puerta del templo ganaban más que lo que se ponían en otro lugar, ¿no? Porque tú sabes, ¿no?, que cuando se ponen en lugares estratégicos, los que van a orar pues tienen en su corazón más sensible, ¿no? Y entonces lo ponían ahí en la puerta y el cojito pues ponía cara de cojo y de pobre, ¿no? Y entonces la gente que iba a adorar pues se movía el corazón. Pues claro, no es lo mismo que te pidan en la puerta de la iglesia que te pidan en la puerta de una discoteca, ¿no? Entonces la puerta de la iglesia usted le va a dar más al cojo y el cojo sabía que le iban a dar más también. Así que ahí estaba ese hombre, el pobre, no podían trabajar, no había un sistema social como el que tenemos hoy. Los cojos estaban en un verdadero desamparo y todos los paralíticos en general, los ciegos. Por eso vemos que muchos encuentros de Jesús con paralíticos, ciegos, endemoniados, era en lugares así. Bueno, endemoniados no, pero todos los paralíticos sí estaban en lugares determinados donde los ponían. Y ahí vivían de la caridad, de la limosna. Luego seguramente los llevaban a su casa en la noche y así al día siguiente esa era su rutina. Ellos habían aprendido ya eso. Y entonces Pedro, Juan y Jacobo se paran de repente y miran. Pedro y Juan, perdón, Jacobo no estaba, Pedro y Juan en esta ocasión. Se paran y entonces miran al cojo y entonces el cojo les mira como esperando de ellos recibir algo y le dice: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo saltó, pegó un brinco, hermanos, y de repente sus tobillos se enderezaron, se pusieron fuertes, sus rodillas podían aguantar el peso de todo su esqueleto. Así que el cojo se dio cuenta de que por primera vez en su vida, dice que estaba cojo desde el vientre de su madre. Nunca había andado, nunca sabía lo que era andar. Así que en ese día se hizo un milagro doble.
Lo primero, que el cojo sanó. Y lo segundo, que el cojo anduvo recién sanado, que no es fácil, ¿sí? Porque cuando alguien no ha andado nunca, no sabe andar. Y entonces fue sano de la cojera y además tuvo una rehabilitación intensiva en unos segundos, y de repente el cojo se puso a saltar y se puso a brincar, y eso provocó un revuelo tremendo en toda esa zona del templo, en la gente que iba a adorar. Seguramente había miles de personas. Así que se congregaron una multitud muy grande y Pedro aprovechó para predicar un mensaje. El mensaje está desde el versículo 11 hasta el versículo 26 del capítulo 3. Ahí está todo el mensaje del apóstol Pedro. Como ven, un mensaje sencillo, un mensaje muy cristocéntrico, que habla acerca de un Dios que predijo ya en el Antiguo Testamento que Jesús iba a venir, y que a ese Jesús vosotros, dice, crucificasteis, y a ese mismo Jesús el Señor lo ha levantado y ha sido, dice el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto él os diga. Y les predican un mensaje y fueron, hermanos, tremendamente impactados muchas personas. En ese momento, dice, casi 5,000 personas se añadieron a la iglesia. Fíjate qué mensaje más corto, pero cuánto fruto tuvieron en ese momento los discípulos. Sabiendo los gobernantes de esa época, dice el capítulo 4, versículo 1, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 hombres. Tremendo, hermanos, tremendo fruto que tuvo ahí la iglesia. Y luego empezaron el interrogatorio. Y dice que sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, capítulo 4, verso 6, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente predicó el evangelio a los gentiles y a los judíos afuera, sino que aprovechó Pedro y les dio un mensaje también a los sacerdotes, directo, ungido por el Espíritu Santo. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. El mensaje de hoy lo he titulado: estos hombres han estado con Jesús. Estos hombres han estado con Jesús. Cuando yo leo esto, hermanos, yo sé que nosotros estamos en otro tiempo. Yo sé que nosotros estamos en un tiempo donde Dios tiene un tiempo con cada nación. Si yo me pongo a ver lo que Dios ha hecho en otras naciones, como en Argentina, donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo muy fuerte en los años 80 y 90.
O veo diferentes moveres que han habido a lo largo de la historia, con Juan Wesley, con Spurgeon, ¿no? Otros hombres de Dios, mujeres de Dios, en Estados Unidos, en Escocia, en Reino Unido, en muchos lugares. Si yo me pongo a ver eso y yo quiero provocar o producir algo así en España, me doy cuenta que Dios tiene un proceso con todas las naciones. Y Dios tiene un tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que orar para que Dios traiga un avivamiento, pero en última instancia es Dios el que lo va a hacer en su tiempo. No por mucho orar nosotros para que Dios desate un avivamiento significa que Dios lo va a hacer, sino que cuando Dios quiera hacerlo, entonces va a poner al pueblo a orar y a desatar lo que Dios quiere hacer. Amén. Porque Dios no es manipulable, pero Dios actúa bajo su estricta voluntad. Y Él revela a los hombres su voluntad para que en la tierra nos unamos al cielo, al sentir del cielo, y podamos desatar sobre la tierra lo que ya Dios quiere desatar. Amén. El hecho de que nosotros oramos y que tenemos autoridad no significa que Dios hace lo que nosotros le pedimos, sino que nosotros le pedimos lo que Dios quiere hacer. Y así como funciona Dios, y así como necesitamos funcionar en la oración. Jesús dijo, no por vuestra palabrería seréis oídos. Vamos a ser oídos cuando la oración que hagamos sea en armonía con el sentir y con la voluntad y el propósito de Dios en el cielo. Porque repito, Dios no es manipulable, sino que Dios actúa. Dios es un Dios de principios y de tiempos y de sazones. Y Dios siempre actúa bajo el principio de que Él es el arquitecto. Él tiene los planos de lo que Él quiere hacer en el propósito eterno de Dios desde el principio hasta el final. Él quiere hacer una serie de cosas. Y Él, para hacer esa serie de cosas, Él entonces levanta hombres, levanta mujeres y levanta pueblo, para que entonces ese pueblo que es sensible a su voz y que está en armonía con su palabra y con su espíritu, desate desde la tierra los propósitos del cielo y vengan tiempos de refrigerio a la tierra y vengan tiempos de avivamiento. Aparte del avivamiento, hermanos, yo creo que Dios quiere hacer algo entre nosotros y cuando yo veo esto, a mí me provoca un celo santo y me provoca un análisis en mi vida y el preguntar, Señor, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo que esta gente hizo? ¿Por qué no podemos nosotros funcionar en la dimensión de autoridad, de gobierno que esta gente funcionó? Y cuando nosotros decimos, hermanos, vamos a sanar a los enfermos, algo dentro de nosotros estamos diciendo, sí, pero no se sanan. Y cuando vemos alguna necesidad o nos encontramos delante de una persona con una necesidad evidente, y el Espíritu Santo dentro de nosotros y la fe que nosotros tenemos nos dice, vamos a orar por él, voy a orar por él. Pero nosotros mismos decimos, no se va a sanar. No sé si te ha pasado. No va a pasar nada. No va a tener efecto mi oración. Pero por lo menos voy a orar para que sepa que soy cristiano y que Dios puede hacer algo por él. Y el día de mañana quizá Dios lo pueda sanar. Yo creo, hermanos, que tenemos que llegar al momento donde tengamos esta confianza de Pedro y de Juan. Tengamos este mover y un día cualquiera. Déjame decirte que ese día era un día cualquiera. No era ninguna fiesta señalada. Ya Pentecostés había pasado algún tiempo, algunas semanas después. Es que sucedió esto. Pero en un día cualquiera puede ocurrir algo que cambie la historia de nuestra vida. Que cambie la historia de la congregación. Que cambie la historia de una comunidad, de una provincia. Un día cualquiera. Y Pedro y Juan, ellos tenían unas marcas distintivas que les hacía o que les
proporcionó que ellos pudieran hacer esto y otras muchas cosas, porque no solamente fue el único cojo que fue sanado. Dice que el Señor se movía poderosamente. El Señor hacía cosas tremendas. Ellos, dice el capítulo 2, verso 43, sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, diga conmigo, cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cada día, todos los días, Dios añadía a alguien a la iglesia. Dios añadía a alguien a la iglesia. Todos los días Dios añadía a alguien a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los días eran días donde los discípulos llenos del Espíritu Santo decidieron, impulsados por el Señor, que iban a cambiar su vida, que no iban a acomodarse a un estilo religioso de vida, sino que cada día, yo me imagino que cuando ellos en la mañana despertaban y se levantaban, ellos miraban al cielo y en su tiempo de oración decían: Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Señor, danos la sensibilidad para saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que mirar, qué palabras decir. Señor, estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora no se trata de nosotros, ni se trata de lo que nosotros podamos decir o de los argumentos inteligentes que nosotros le podamos dar a los hombres, sino es tu poder, Señor, el que se manifiesta en nosotros. Impúlsanos tu Espíritu Santo. El Espíritu le impulsaba: háblale a aquel, di estas palabras, ora por ese, actúa de esta manera, ora de esta manera. Yo me imagino que el Espíritu Santo dirigía cada acción de la iglesia y Dios añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. Muchos sacerdotes creían en el Señor, creían en Él. Y déjame decirte, si había alguien duro en Israel, hermanos, era un sacerdote. ¿Tú sabes quién son los más duros de evangelizar? No son los ateos, son los cristianos. Los que se llaman cristianos son los más difíciles de convencer. ¿Sabe por qué? Porque piensan que tienen a Dios. Porque piensan que ellos tienen a Dios ya y que van para el cielo. No. Yo no necesito a Dios. Yo soy cristiano ya. ¿Tú no sabes que yo soy cristiano ya? Y todos somos cristianos. Porque mi papá y mi mamá eran cristianos y eso es como que en el testamento me dejan un terreno en no sé dónde, me dejan la casa, me dejan las deudas y me dejan el cristianismo también. Y parece que el cristianismo se hereda. Pero, hermanos, algo tenía esta gente diferente que hacía que los mismos religiosos, los mismos que se creían que tenían a Dios, fueran convencidos por el Espíritu Santo y se dieran cuenta que necesitaban de Dios. Tremendo, hermano. Si fue tremendo y fue espectacular que el cojo saliera andando, mucho más es que un religioso le cambie el corazón al Señor. ¿Me entienden, hermanos? Así que déjame compartir contigo 3 marcas distintivas de aquellos que han estado con Jesús. 3 marcas distintivas que tienen aquellos que han estado con Jesús. Hay un dicho que dice: la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que debe parecerlo. Amén. No solamente tenemos que ser cristianos, tenemos que parecerlos. Tenemos que parecer cristianos. Amén. Y no con una apariencia externa, simplemente. Nuestra apariencia tiene que ser el resultado de una realidad interna, de una realidad interior. La primera marca es que iban de camino a la oración. La primera marca distintiva de aquellos
que han estado con Jesús, que se nota que han estado con Jesús, es que van de camino a la oración. Ellos iban de camino, como digo, por la mañana, a mediodía y por la tarde. Ellos no habían dejado la costumbre de orar. Se dice de Jacobo en la historia de la iglesia, algunos comentaristas y algunos historiadores hablan acerca de Jacobo, el hermano del Señor. Lo llamaban así, el hermano del Señor, no por parentesco, sino porque era un hombre tan pegado a la presencia de Dios, que de alguna manera le relacionaban no con el Jesús físicamente, sino estaba tan cerca de Dios que le decían el hermano del Señor. Y dice la historia que Jacobo tenía las rodillas encallecidas como los camellos de la oración. Eran hombres de oración. Eran hombres que no habían dejado de orar. En los días en los que Jesús estuvo en la tierra no necesitaban orar, porque Jesús estaba con ellos. Y Jesús, Él oraba al Padre, Él rogaba al Padre. Y Él les enseñó a orar. Pero el verdadero ministerio de la oración de los discípulos no comenzó con Jesús estando vivo, sino que comenzó después de que Jesús ascendió al cielo. Ellos se pusieron a orar y a pedirle al Padre la promesa, que era el Espíritu Santo, que vendría a ellos. Y entonces el Espíritu Santo les iba a guiar, les iba a conducir y les iba a enseñar todas las cosas que Jesús les enseñó. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, siempre nos va a llevar hacia Jesús. Por eso es muy importante orar, porque tú y yo necesitamos estar muy enfocados en Jesús. Muy enfocados en Jesús. Una de las estrategias del reino de las tinieblas es quitar nuestros ojos de Jesús. Podemos ser cristianos tremendos y podemos hacer muchas cosas, pero en el momento en el que nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, ahí poco a poco estamos en una línea divergente, en una línea que cada vez nos separa más. Quizá primeramente la separación es muy fina, muy tenue, muy pequeña. Y Jesús es el que nos mantiene en la línea, el que nos mantiene en la raya, el que nos mantiene en el propósito. Jesús es el que nos mantiene en el sentir correcto. En el momento en el que nosotros ponemos a mirarnos otras cosas, nos ponemos a mirar la prosperidad, nos ponemos a mirar incluso la fe o el poder o la victoria o la intercesión o la alabanza o la palabra o cualquier otra cosa. En el momento en el que nosotros le damos más énfasis a algo y no tanto en mirar a Jesús, en ese momento es el principio de nuestro desvío. Y va a llegar el momento en el que nosotros nos miramos al espejo cada día y no identificamos el cambio. Pero otros que nos van a ver van a decir, este no es el que era. Ya su predicación no es cristocéntrica. Ya su adoración no es hacia Cristo. Ahora estamos muy enfocados en nosotros o estamos muy enfocados en la prosperidad. Y tú oyes a pastores, a ministros, a ungidos que un día predicaban de Jesús y predicaban de la cruz y predicaban del arrepentimiento y ahora se la pasan nada más. Hermano, ve al banco que ahí Dios te va a hacer un milagro en tu cuenta bancaria. Y hermano, y la prosperidad para acá. Y hermano, ten fe y la fe y los milagros y el poder y un montón de cosas. Pero en la oración Dios nos trae el sentir de Cristo. Siempre que nosotros vamos a orar, el ministerio del Espíritu Santo es recordarnos las palabras de Jesús. Y aunque nosotros no hemos sido discípulos físicos de Jesús, pero estamos siguiendo a alguien que habla de Jesús. Y estamos aprendiendo las palabras de Jesús que Él le dijo a sus discípulos. Y nosotros nos metemos ahí. Yo soy también un Jacobo. Yo también soy un Juan. Yo soy un Pedro. Yo soy un Mateo. Yo soy un Tony que está en la historia del discipulado de Jesús. Y yo leo sus palabras ahora y es como si me las estuviera diciendo a mí. Y causan un efecto en mi espíritu. Porque cuando yo leo las palabras de Jesús, el Espíritu Santo me sopla. Y eso, hijo, me las revela, me las hace entender.
Y cuando yo leo las palabras de Jesús y las enseñanzas y las parábolas, el Espíritu de Dios me ayuda a fijarlas en mí. Es el pegamento que me ayuda a recibir y a fijar en mí las palabras que son celestiales dentro de mí, dentro de mi espíritu. Y el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre va a pasar eso. Y siempre nos va a apelar a Jesús. Señor, ¿cómo hablo? Habla como Jesús habló. Aprende a de Jesús en su manera de hablar. Jesús, ¿y cómo hago? Señor, ¿y cómo hago? Aprende de Jesús en su manera de obrar. Jesús es nuestro ejemplo. Pablo fue un buen ejemplo. David fue un buen ejemplo. Los profetas fueron un buenos ejemplos. Abraham, Moisés, tremendo ejemplo. Pero no hay nadie que lo haya hecho todo de una forma tan correcta, tan definida, tan bien marcada. Cada palabra, cada expresión, cada camino, cada versículo está ahí porque la Biblia quiere que nosotros nos centremos en Jesús y el Espíritu Santo, Él ahí en Jesús. Jesús, Jesús. Jesús es para nosotros la piedra angular. Es la piedra sobre la cual se construye la iglesia. Los edificadores se refiere. Cuando aquí habla el libro de los Hechos, Pedro habla, la piedra que desecharon los edificadores, se refiere a los mismos ancianos de Israel que querían edificar, pero sobre otro Mesías. O solamente edificaban sobre Moisés, pero Cristo ha venido a ser la piedra principal. Y en esa piedra es que Jesús quiere edificar toda su iglesia. En esa piedra Jesús quiere edificar toda tu vida. Amén, hermanos. Nunca te vayas, estés donde estés, nunca te vayas de la línea de Cristo. Cuando tú oigas algo que no habla de Cristo o que no tiene el aroma de Cristo, tú te vas a dar cuenta y tú vas a decir, suena cristiano, pero no huele a Cristo. Amén. Y cada vez tu olfato va a ser más agudo. Sí, suena bien. Esa alabanza, tremenda. Esa canción, esa adoración, tremenda interpretación. Pero falta algo, no sé lo que es. Falta Cristo. Adoran a Cristo. Hablamos de Cristo. Dios para acá, Dios para allá. Pero Cristo no está. Porque no están los intereses de Cristo. Porque no estamos motivados en crecer en Cristo. Y nosotros no nos podemos desligar de Él porque somos su cuerpo. Y el cuerpo no puede andar por un lado y la cabeza por otro. ¿Entienden, hermanos? Así que en la oración siempre el Señor nos enfoca, nos ayuda a ver nuestros fallos. Siempre en la oración el Señor nos desafía. Cuando nosotros vamos a orar, lo primero que el Señor nos señala son nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Y yo no puedo seguir orando, hermanos, si antes yo no me he arrepentido de mis pecados. Y yo antes de orar, yo me aseguro que yo tengo autoridad para orar a mi Padre Celestial y para pedirle algo. Y entonces, yo puedo pasar, mira, yo a veces he estado semanas sin orar, algunas semanas sin orar. ¿Sabes por qué? Porque sabía que cuando entrara en la oración, Dios me iba a confrontar con mi pecado. Dios me iba a hablar de esas cosas que no le agradan de mí. Por eso estaba tiempo sin orar. Porque sabía, cuando yo vaya donde mi padre me va a señalar esas cositas. Mi padre me va a decir las cosas que no están bien. Entonces la persona que ora es una persona que constantemente está siendo expuesta a la luz de Dios, a la presencia de Dios, al escrutinio de Dios. Una persona que ora es una persona que siempre va a ser pesada en la báscula de Dios. Y tú vas a entrar a la presencia de Dios como muchas veces, hace 2 vigilias dijimos, tú vas a entrar a la presencia de Dios y vas a entrar entero en tu carne. Pero vas a salir de la presencia de Dios así. Ay, qué paliza me da el Señor.
Vas a salir cojo, hermano. Cojo en tu carne, cojo en tus emociones, cojo en tus proyectos. Vas a salir cojo en tus deseos, pero vas a salir fuerte en el espíritu, fortalecido en tu identidad. Vas a salir lleno de Dios. Vas a salir con una palabra que Dios te va a sembrar y que te va a retar para que puedas vivir una vida en santidad, una vida en poder, una vida en victoria. Que de eso se trata, hermano. No se trata de nosotros, se trata de Cristo en mí. Cristo en mí es lo importante. Así que, hermanos, la iglesia primitiva necesitaba a Jesús más que nunca. Jesús había ido, pero lo necesitaban. Y Él estaba con ellos en la persona del Espíritu Santo. Jesús es el centro de nuestra vida espiritual. Y el ministerio del Espíritu siempre nos va a llevar a Dios. Así que iban de camino a la oración. Una persona que ora se conoce. La persona que ora se conoce cuando hablas con ella. En sus razonamientos, en sus palabras. Cuando estás delante de una persona y dices, este hace tiempo que no se pone de rodillas. Este huele a carne que no veas. Huele a chuletón. ¿Sí? ¿Me entienden, hermanos? Pero una persona que ora te transmite paz. Una persona que ora ha estado con Jesús. Se nota que ha estado con Jesús. Porque de repente no se queja. No habla de sí mismo. Hay personas que están constantemente hablando de sí mismas. Y yo para acá, y yo para allá. Y yo, qué tufo. Pero cuando estamos con Jesús, hablamos más de Él, hablamos más del propósito, hablamos más de la palabra, hablamos más de lo que queremos en Él. Amén, hermanos. Número dos, segunda marca distintiva de aquellos que han estado con Jesús. Eran diferentes a los demás. Diga conmigo, eran diferentes. Y esto le puede parecer un poco absurdo, ¿no? Eso de diferente, pero ¿sabes que hoy en día ha sucedido algo en la iglesia? Está el tipo de cristiano Ned Flanders. ¿Cuántos conocen a Ned Flanders? ¿Sí? ¿Sabe quién es Ned Flanders? Ned Flanders es el cristiano que la cadena Fox, la cadena estadounidense, para ridiculizar al cristianismo, ha presentado en su serie televisiva, ciertamente con mucha audiencia, desde hace muchos años, y por eso la repiten y la repiten y la repiten, porque a la gente le gusta, ¿no? Y a la gente le gusta ver al Bart Simpson, el rebelde, el típico rebelde, grafitero, desobediente. A Homer ya ni te cuento, panzón, con cerebro de habichuela, bebedor de alcohol, tendiente a todo lo malo, a todos los excesos. Está el borracho eruptor, el Barney ese que está eruptando todo el rato. Ahí están. Es muy entretenido para nuestros niños, ¿eh? Muy entretenido para nuestros niños eso. Muy edificante para nuestros niños. No, es un lenguaje figurado. Estoy diciendo eso. No me acuerdo cómo se dice eso en psicología. Lo hice pero para decir que no. Entonces, hermanos, ahí está Ned Flanders. Y Ned Flanders es el típico cristiano que tiene miedo de contaminarse de todo, que se encierra en su casa con todos sus niños ahí en círculo, orando. Que pase ya, Señorcito, que pase ya este carnaval que está afuera, que pase ya todo esto. Y es como un cristiano que se esconde del mundo, muy raro, muy estúpido, porque a veces ora, como un día le pasaba, ¿no? Que
oraba y de repente se pone en éxtasis, ¿no? Y empieza a ver cosas, y es que había un tubo de gas ahí detrás de él, y era un gas contaminante. Y entonces él como que se pone así, a alucinar, uy, Señor, qué bueno, qué experiencia más buena. Y era un tubo de gas, ¿no? Que estaba saliendo por ahí. Y esa es la imagen de muchos cristianos. Yo creo que en parte la iglesia tiene la culpa, ¿no? De que los cristianos lo vean así, porque hay el típico cristiano Ned Flanders, es que se asusta de todo, que tiene miedo a contaminarse de todo. Pero como no queremos ser Ned Flanders, entonces la otra parte es el cristiano súper moderno, que celebra todo lo celebrable. Hace unos días Jesús Adrián Romero decía a su iglesia que se vistan de Halloween, que viste a sus niños. Usted lo que tiene que hacer, si quiere seguir mi consejo, y si no, no lo siga, pero cómprele un disfraz a sus hijos, cómprele caramelos y vayan a llamar a la puerta de sus vecinos. Y entonces, para que conozcan a sus vecinos, es una buena oportunidad para conocer a sus vecinos. Y eso de que los cristianos, y decía, vamos a hablar de Halloween. Y también hablando un poco le estaba hablando a cristianos Ned Flanders, ¿no? Como que los cristianos en la época de Halloween se meten en su casa y apagan la luz y esperan a que pase rápido Halloween. Y hay cristianos que se dedican a repartir folletos de Halloween, que con los niños cuando vienen allá a la puerta, truco o trato, en el nombre de Jesús te reprendo, tú sabes que esto es del diablo, que no sé cuánto. Y hay cristianos así, que se ponen a reprender a los niños y a darle folletos de Halloween y a condenar a los niños. Pero hablaba acerca de eso, ¿no? Y como que los cristianos tenemos que, en definitiva, mezclarnos con la sociedad para ser un testimonio allí con ellos, ¿no? Y eso suena bien. No huele bien, sí. Suena bien en el sentido de que nosotros no podemos estar metidos en un local con miedo a contaminarnos del mundo. Nosotros somos sal, como hemos dicho en la oración. Somos sal que hace retroceder la maldad, que preserva la maldad. Pero ¿hasta qué punto los cristianos tenemos que ser como los del mundo para ganar al mundo? ¿Saben qué? Yo veo, hermanos, en la Biblia que no es malo ser distinto. No es malo ser distinto. No es malo diferenciarnos de las demás personas. A veces tenemos miedo a ser raros, a ser diferentes. De todas formas, hermanos, vas a ser raro. Por mucho que te esfuerces en no ser raro, cuanto más te esfuerces en no ser raro, más cerca vas a estar del mundo y más alejado vas a estar de Dios, porque Dios es raro. Porque Dios es distinto, hermano. Dios es totalmente distinto a todo lo demás. Dice la Biblia, Dios es el único Dios que lo es por naturaleza. Así que Dios es diferente de todos los demás dioses. No hay nadie como Él. No hay nadie ni siquiera que se parezca a Él. En su carácter, en su conducta, en su personalidad, en su manera de obrar. No hay nadie como Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, no había nadie como Jesús. Nadie se parecía a Él. Nadie se parecía a Él. Él era diferente. Tenía marcas distintivas que hacían una diferencia. Fíjate, dice la Escritura en Isaías que Jesús iba a ser de alguna manera sin apariencia para que le deseáramos. Sin apariencia. ¿Para qué? Para que la gente no le viera y en su apariencia fuera atraída hacia Él. Lo que atraía a la gente no era la apariencia de Jesús, lo que parecía Jesús, sino lo que atraía a la gente a Jesús era el espíritu que emanaba de Jesús. Era la palabra que Él hablaba, que decían, este es como los escribas, pero no es como ellos, porque Él habla como los que tienen autoridad. Él habla como uno, es diferente en su hablar, es diferente en su andar, es diferente en la forma en la que discipula.
Los demás rabinos se llevan a sus discípulos a escuelas y los tienen ahí y se sientan a sus pies. Pero este rabino se los lleva a la playa, se los lleva al monte. Este rabino se los lleva a lugares, es diferente incluso en su ministerio como maestro. Jesús hará diferente en muchos aspectos. Y Dios, hermanos, le pide a su pueblo que también sea diferente. Dios le dijo a Israel, y yo no tenemos el tiempo para buscar todos los versículos, pero Dios le dijo a Israel, en definitiva, tú no tienes que ser como las naciones que vas a conquistar. Cuando entres en la tierra prometida, cuídate bien de que no imites sus costumbres, de que no seas como ellos, porque por ser como ellos, yo los destruí a ellos. Así que si tú eres como ellos, yo te voy a destruir a ti también, como los destruí a ellos. Y siempre que Israel le ha ido mal en la historia, ha sido porque ha imitado las conductas de los hombres. Y se ha mezclado con el mundo, se ha mezclado con el paganismo. Amén, hermanos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Ahora, la diferencia tiene que ser sustancialmente más atractiva que lo otro. Si vivo mi cristianismo como Jesús lo vivió, voy a ser atractivo a las personas, conservando mi integridad, mi diferencia entre los demás, y no voy a tener que disfrazarme de brujo ni de calabaza para conocer a mis vecinos. Una vida diferente llama la atención y provoca reacciones en los demás. Amén, hermanos. Tú imagínate al profeta Elías vestido de sacerdote de Baal para conocer a los sacerdotes de Baal y para ganarse su amistad de los sacerdotes. ¿Te das cuenta? Es una tontería. Imagínate a Jesús disfrazado de la gente, de los sacerdotes de antaño, o disfrazado de cualquier otro tipo. Jesús no tenía apariencia. Él era la misma imagen que la del Padre. Él se parecía al Padre. No se parecía a nadie en la tierra, se parecía al Dios del cielo. Así que Jesús no tenía que mezclarse. Jesús iba con pecadores, iba con gente, con cobradores de impuestos, pero no iba para ganárselos a ellos, sino él iba para predicarles el evangelio, y él iba con autoridad. Y cada vez que Jesús entraba en la casa de un pecador, esa casa era revolucionada totalmente. Porque Jesús tenía algo que la gente necesitaba. La diferencia en Jesús era una diferencia sustancial. Entonces, hermanos, hoy en día hay una corriente en el cristianismo de que parece que nosotros tenemos que celebrar todas las cosas. Y ya llega el momento en el que si tú no pones un arbolito de Navidad en tu casa en la época de Navidad, incluso ya en el mismo cristianismo eres raro. En la misma iglesia evangélica eres una persona extraña, eres una persona pues muy religioso. No, hermanos, nosotros estamos por encima de eso. Yo sé que Navidad fue en agosto, pero nosotros estamos por encima de eso. Y ahora, pues seguramente dentro de unos años, pues la moda y lo guay en el cristianismo es vestirse de calabaza. Y los que no se vistan de calabaza y de brujos van a ser cristianos que están pasados de moda. ¿Sí? Pero hermanos, nuestros hijos, hay papás. El otro día una mamá me decía: pastor, mi hijo me lleva loca con Halloween. Me lleva loca porque ella dice: qué malo hay, dice el niño, en disfrazarme, irme con mis amigos, en pedir calameros. Qué malo hay, mamá. Y claro, yo no quiero decirle a mi hijo todo lo que hay detrás. Díselo, mi hermana. No pasa nada. A veces tenemos miedo de que nuestros hijos puedan crecer con frustraciones. A veces tenemos miedo de que a nuestros hijos les falte algo. No, es que para que ellos tengan un buen recuerdo de su infancia.
Yo me acuerdo que cuando era pequeño, la típica imagen en mi casa era ver a mi abuela con la botella de anís del mono y con una cuchara. Ande, 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 ande. Para mí eso no es un buen recuerdo, hermano. Y de vez en cuando le daba el... Yo recuerdo los días de familia que nos juntábamos. Recuerdo los días de familia. Aprovechábamos Nochebuena y nos juntamos la familia. Y ahí compartíamos, cenamos. Eran momentos que no podemos olvidar. Pero yo no tengo por qué usar las costumbres de los pueblos. Yo tengo que ser diferente. Ahora, mi diferencia tiene que ser mejor que lo que mis hijos quieren o anhelan. O sea, es decir, nosotros como padres tenemos que darle a nuestros hijos una calidad en la casa y una enseñanza en la casa de Dios y de vida del reino y de vida en la palabra, de tal forma que nuestros hijos ni siquiera nos pidan Halloween. Hermanos, mis hijas jamás me han dicho, papá, ¿por qué no hago la comunión yo? Mis hijas me han mirado, las mayores, sobre todo las pequeñas, les da igual, pero las mayores, papá, ¿esa es la comunión? Digo, dice, vale. Y hay muchos cristianos que tienen que llevar a sus hijos a hacer la comunión, porque les vuelven locos. Y la comunión, y la comunión, y la comunión. ¿Por qué? Porque la vida espiritual que vivimos en la casa no es sustancialmente mejor que la que viven sus amigos afuera. Entonces, ellos buscan lo que sus amigos afuera tienen. ¿Qué pasa en comunión? Papá, yo quiero vestirme de marinero, papá, los regalos y el jolgorio y la fiesta. No, vamos a hacer algo en la casa que supere esas cosas y que no necesiten ellos esas cosas. Desde el primer día, mis hijas nunca me han dicho, papá, nos vamos a vestir en carnaval. No me han dicho, papá, ¿por qué Halloween es malo? Ellas no sienten la necesidad de esas cosas. Ellas pueden tener inquietudes, pero ven que nuestra vida, la vida de sus padres, es satisfactoria con Cristo. Nosotros hacemos cosas, salimos afuera, vamos de vacaciones, reímos, cantamos. Si ellas pueden tener un recuerdo de su padre, de su casa, que vean a su padre tocando la guitarra en la casa, alabando al Señor, que vean momentos en la casa buenos, intensos, que recuerden los días familiares en el campo, que recuerden los juegos que teníamos. ¿Me entienden, hermanos? Y ellos no van a echar de menos las cosas del mundo. Y nosotros no estamos diciéndole a nuestros hijos, eso es del diablo. Cuidado. No te juntes con Pepito que se va a disfrazar de brujo. No, hermano. Nosotros no estamos con eso. Estamos por encima de esas cosas. Pero eso no significa que nosotros vamos a imitar las costumbres de los hombres para ganar a los hombres. No, mi hermano. Somos diferentes. Fíjate, la palabra distinto, fíjate lo que significa en el diccionario de la lengua. Que no es lo mismo, que tiene realidad o existencia diferente de aquello otro de que se trata. Que dice que no es lo mismo. Otro significado distinto, que no es parecido, que tiene diferentes cualidades. Parece cristiano el que hizo eso de la lengua. Dice, inteligible, claro, sin confusión. O sea, el cristiano tiene que ser una persona clara, sin confusión, que no se parece a nadie, que es distinto, pero que su diferencia no es una diferencia religiosa con falta de atractivo. Que no es una diferencia que porque sí, porque aquí no celebramos carnaval y punto, y ya está.
porque el Señor se enfada desde el cielo y nos va a castigar. Así que por eso no celebramos no celebramos nada. No, no lo celebramos porque nuestro Cristo nos satisface mucho más de lo que lo hace la fiesta, de lo que lo hace el carnaval. Y veo a cristianos a llevar a sus hijitos al carnaval. Ay, no pasa nada, pobrecitos. Y los visten de huertanos y los llevan a la huerta. Ay, pobrecitos. Hermanos, de pobrecitos nada. Nuestros hijos no van a tener ningún... ¿Sabe el trauma que van a tener vuestros hijos, nuestros hijos? La confusión que les metemos encima. Cuando celebramos cosas que no son de Dios. Y cuando no celebramos a Dios, cuando tenemos que celebrarlo. ¿Me entienden, hermanos? Somos distintos. Y nuestra diferencia es la que va a marcar la diferencia allá afuera. Y cuando la gente quiera algo diferente, ¿sabe a quién van a buscar? A los que son diferentes. Pero los que tienen un atractivo, los que tienen una vida espiritual, consistente y sustancial. Amén, hermanos. Y la última cosa que quiero compartirte es que tenían denuedo. Tenían denuedo. Decían de Pedro y de Juan que eran hombres dice que eran sin letras y del vulgo. Eso significa que no tenían una preparación académica, no habían estudiado en ninguna escuela rabínica de esa época. Los discípulos de Gamaliel se notaban que habían estado con Gamaliel, porque hablaban como él, porque tenían sus gestos, tenían sus formas. Y cada uno, ustedes ven que a veces tenemos formas de nuestros pastores o tenemos gestos o tenemos algunas inclinaciones de nuestros pastores. Es normal que el discípulo se parezca a su pastor. Amén. Entonces, pero Pedro y Juan no se parecían a ninguna escuela de los fariseos, ni habían ido a ninguna escuela de los saduceos, ni habían sido preparados en ninguna escuela rabínica. Y tampoco tenían ninguna profesión cualificada. O sea, eran pescadores simples, sin estudios, sin preparación. Y les llamó la atención a los sacerdotes y al Sanedrín. Les llamó la atención de que esa gente no tuviera ninguna preparación, ninguna cualificación. Sin embargo, dice que se notaba, había autoridad en ellos, se notaba que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Y utiliza la palabra denuedo. Dice, al ver el denuedo de ellos, al ver el denuedo de ellos. La confianza, dice la Biblia de las Américas, en el capítulo 4, verso 13. Pero ahí la palabra, al ver el denuedo de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La palabra denuedo significa hablar con franqueza. Confiados en espíritu y presencia. Hablar claramente y abiertamente. Fíjate qué significa la palabra, qué tremendo. Denuedo significa hablar con franqueza. Ellos hablaron con franqueza. Y los discípulos, los cristianos, debemos hablar con franqueza. Aunque a veces hablar con franqueza nos va a perjudicar. ¿Sí? Juan el Bautista, ¿cómo era? Un hombre que hablaba ¿cómo? ¿Se tapaba o algo? No, él decía, tú eres un zorro. Dile a ese zorro que se deje ya de acostarse con la zorra. ¿Sí? Con la mujer de su hermano. Dile a ese zorro que deje de adulterar. Hermano, y estaba hablando del gobernador. ¿Cómo hablaba Juan? Hablaba con denuedo. ¿Por qué? Porque hablaba abiertamente, hablaba claramente, no tenía pelos en la lengua. Hablaba confiado en el Espíritu y en presencia. Hablaba con poder. Y fíjate, buscando esta palabra denuedo, veo en la concordancia Strong, veo que hay una palabra, esa palabra te lleva a otra palabra. Y esta palabra denuedo tiene que ver con derramar. Con derramar.
O sea, cuando ellos hablaban, cuando los discípulos hablaban, lo que estaban haciendo no solamente era hablar y articular palabras, sino que ellos ¿qué? Se derramaban su alma, derramaban su vida, ponían toda la pasión en lo que estaban diciendo, porque tenían una convicción, tenían una comunión por medio de la oración, tenían una seguridad de lo que ellos eran y de la palabra que habían sido encomendados para decir. Y cuando tenían la oportunidad, se derramaban, hermanos, y lo que salía de ellos llegaba a los oyentes, a las personas. Pedro se derramó en este mensaje. 5,000 personas recibieron el agua de vida que Pedro llevaba en su interior. Así que, fíjate, la palabra denuedo aparece 7 veces solamente en el libro de los Hechos. 7 veces en este libro. ¿Por qué? Porque el denuedo es necesario para el establecimiento de la iglesia. El denuedo es necesario para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, para que madure, para que se multiplique. El denuedo lo necesitamos. Está relacionado con una experiencia personal con Jesucristo. Cuando tú hablas de algo de quien conoces, hablas con mucha más autoridad y con mucho más denuedo. ¿Sí? Yo nunca había estado en Nueva York y yo decía, sí, en Nueva York hay muchos edificios. Y hay calles tremendas y hay muchos americanos ahí metidos. No sabes, no puedes saber, no hablas con respaldo, no hablas con autoridad. Pero una vez que tú estás allí y andas por las calles y te montas en esos autobuses y tú ves los edificios y miras para arriba y dices, santo Dios, que esto no se acaba nunca. Y cuando tú ves todas esas cosas, cuando yo vengo aquí y yo quiero compartirle a alguien de Nueva York, yo le hago que vaya a Nueva York, que se haga un billete, que se vaya, de la forma en la que yo se lo digo. ¿Sí? Con denuedo. Ayer Benjamín fue a mi casa. Me dijo, madre mía, he visto un gimnasio. He ido a un gimnasio y empezó a hablarme de los aparatos que tenía el gimnasio. Y empezó a decirme las cosas que se hacen en el gimnasio. Y yo decía, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vamos, vamos. Y yo le hablé a él de un libro. Un libro, macho, de un libro, madre mía. El compendio de la Biblia. Ese tiene que tenerlo, todo el que estudia la palabra tiene que tenerlo. Y cuando terminó dice, venga, vale, me lo llevo. ¿Por qué? Él tenía denuedo en aquello que conocía y yo tengo denuedo en aquello que conozco y sé venderlo bien. Amén. Pero no por venderlo, a mí no me interesa que me compre el compendio por lo que vale. A mí me interesa que se beneficie de lo que tiene ese libro en particular. Así que el denuedo es la confianza que a mí me da el haberlo estudiado, el haberlo leído. Y a mí me da hablar con franqueza y hablar abiertamente. Y entonces la persona lo entiende y lo recibe. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, hay cristianos que hablan de Cristo, pero nunca le han conocido. Y tú hablas de Cristo, pero falta algo que se derrama. ¿Sí? Falta denuedo. Pero cuando tú has conocido a Cristo y tú lo has visto por la mañana y tú has recibido el poder que viene de lo alto en la oración, entonces tú cuando sales, tú hablas con denuedo, tú hablas abiertamente, hablas claramente. Y puede pasar, hermanos, cualquier cosa puede pasar. Días ordinarios nos pueden introducir en tiempos extraordinarios. Eso es lo que pasó aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Era un ojo, escucha bien, un cojo. Era un cojo que llevaba más de 40 años. Y en Israel se consideraba 40 años como una generación. Cuando una persona cumplía 40 años, ya dejaba de pertenecer a una generación y entraba en otra generación. Y pensaban que cuando alguien cumplía 40 años y estaba enfermo, ya nunca más tenía la posibilidad de sanarse. Porque solamente los paralíticos, los leprosos, los enfermos se podían sanar dentro de su generación. Pero luego aquí, un poquito más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice que el cojo tenía más de 40 años. Y lo argumenta así. Y entonces, como diciendo, eso es un milagrazo.
Eso es imposible que haya pasado. O sea, trasciende toda la enseñanza que nosotros hemos tenido de aquí atrás. Pero yo creo, hermanos, que sinceramente, yo creo que la iglesia vamos a vivir momentos así. Vamos a vivir momentos de ese nivel. Pero la iglesia tiene que entrar en una dimensión diferente y parecerse más a Jesús. Cuando nos vean a nosotros, no tenemos que parecernos a nadie. Hay pastores que parecen empresarios. Hay pastores que parecen gigolós. Hay cristianos que parecen de todo menos cristianos. Pero yo creo que la iglesia, los cristianos, usted y yo, no tenemos que tener tampoco ningún parecido con los hombres, sin apariencia, pero pareciéndonos a Cristo, pareciéndonos a Jesús, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de orar, en nuestro compromiso con el Padre y con el propósito de Dios. Yo creo que cuando la iglesia comience a parecerse a Jesús, nos van a acompañar las obras de Jesús y el respaldo del cielo. Mientras que nosotros estemos difuminados con el mundo, poca eficacia vamos a tener en el mundo. Cuanto menos nos parecemos al mundo, más eficacia vamos a tener para ayudar al mundo. Y es una contradicción de lo que aparentemente sucede. Nosotros decimos, no, cuanto yo más me parezca, incluso le cambio a las canciones del mundo, le quito la letra del mundo y le pongo música cristiana. Le pongo una letra cristiana. ¿Para qué? Para atraer a los del mundo. Hermano, no nos equivoquemos, porque entramos en una línea muy delgada, en el que ahora vamos a tener que usar las herramientas del mundo para ganar al mundo. Pero a Dios no le interesan las herramientas del mundo. Dios tiene sus propias herramientas. A Dios no le interesan las formas del mundo. Es más, Pablo dice, no actuéis de acuerdo a las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y también Pablo en Romanos 12, el versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos formemos de acuerdo al mundo, a la cultura del mundo, a los patrones del mundo. No nos conformemos al mundo, sino que renovémonos, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no hace falta que nos formemos de acuerdo al mundo se forma para ganar al mundo, sino vamos a transformarnos en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabes cuál es el problema para muchos cristianos? Que un día recibimos a Dios y entendimos el plan que Dios tenía con nosotros, pero desde ese día no nos hemos renovado. No ha habido una renovación en nuestro entendimiento. Nos hemos quedado todavía como los primeros días de cristianos. Pero el cristiano tiene que renovarse todos los días. Nos renovamos en Cristo, nos renovamos en la oración, nos renovamos en la palabra, nos renovamos en la unción, se renueva, la gracia se renueva, todo en nosotros se renueva para poder vivir cada día diferente como tenemos que vivirlo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a todos y por supuesto es un tema, ¿no? Sobre todo en esto de que seamos diferentes. Es un tema muy peliagudo, como digo, porque hay muchas opiniones dentro de la iglesia de que, bueno, pues no hace falta que seamos tan radicales o no hace falta que nos tomemos tan en serio, hermano. Usted es muy radical, usted es muy rotundo con eso. Pero yo creo, hermanos, que Dios es un Dios que se toma en serio sus cosas. Vamos a celebrar las fiestas de Dios y vamos a dejar que el mundo celebre sus fiestas.
Y cuando se den cuenta que las fiestas del mundo no les satisface, vendrán con nosotros a celebrar las fiestas de Dios. Pero vamos a perseverar en eso, a celebrar a Dios, lo que es de Dios. Y lo que quieren, algo diferente, tendrán donde escoger y donde elegir. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, al ver a Pedro, a Juan, a los demás discípulos, ver incluso a los diáconos, cómo eran diferentes, eran llenos del Espíritu. Ellos no necesitaban mezclarse ni disfrazarse de lo que no eran. No necesitaban, Señor, artimañas humanas, sino que ellos, lo que emanaba de ellos era mucho más poderoso y mucho más atractivo. La gente decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Uno vino donde Felipe quería comprarle el don del Espíritu Santo, porque veía lo que Felipe hacía cuando era lleno del Espíritu. Y los hombres van a querer, aquellos hombres que realmente quieren buscar a Dios, van a ser atraídos hacia Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas una iglesia atractiva en el Espíritu. Que nuestro fuerte no sea las luces, ni sean los sonidos, ni sean las formas, ni la estética, ni sea la apariencia. Que nuestro fuerte, Señor, radique en que tenemos un altar, en que somos creyentes, Señor, que viven de rodillas, que oran, que claman, que buscan, que ayunan. Que somos creyentes, Señor, que aprenden de ti, que lo dan todo por ti. Habrá gente que nos vea y no le agrade y se vaya. Pero habrá otra gente que digan, wow, esto es lo que yo he estado buscando. Esto es lo que yo he estado buscando. ¿Cuánto se parecen ellos a lo que yo he estado buscando durante toda mi vida? Yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que ellos tienen. En ese momento, Señor, nosotros comenzaremos a caminar o seguiremos caminando como tú quieres que lo haga la iglesia, siendo diferente en todo. Señor, buscando ser llenos del Espíritu Santo cada día. Padre, tú añadirás a la iglesia cada día los que van a ser salvos. Seamos lo que Dios nos ha llamado a ser y Dios hará lo que Dios tiene que hacer. Pero nosotros seamos y Dios hará todo lo que tenga que hacer. En tu casa, sé íntegro. Mi hermano, mi hermana, sé íntegra. Sé un hombre, una mujer de oración. Enséñale a tus hijos a doblar sus rodillas, que te vean orando, que te vean leyendo la palabra, que te vean, que apagues la tele y las novelas y las cosas, porque eso no es atractivo para nuestros hijos. Pero vamos a darle a nuestros hijos un deseo, vamos a provocar en ellos una búsqueda, una inquietud por Dios. Que a la medida que vayan creciendo vean que sus papás son hombres y mujeres del Espíritu y puedan el día de mañana formarse un camino, y que cuando la tentación les venga y cuando les venga ese momento donde ellos tienen que escoger qué hacer, qué camino tomar, ellos vean al Dios de su papá y al Dios de su mamá, que satisfizo a sus padres y los sanó de sus enfermedades y vivieron momentos milagrosos en la casa, y que vivieron la presencia de Dios se manifestaba en la casa, y que ellos puedan elegir a Cristo también como nosotros. Ellos no van a elegir a Dios porque nosotros les machaquemos y nosotros les digamos que el Señor es lo mejor. Ellos lo van a elegir cuando vean que el Señor es lo mejor, realmente. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Bendícelo, Señor, ahora cada uno de camino a casa. Señor, guárdanos. Danos una noche de descanso. Danos paz. Danos descanso, reposo. Señor, y que
tú nos renueves la fuerza, se renueve nuestra mente y que tú nos ayudes, Señor, a hacer todo lo que quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Sea la gloria a ti, sea la gloria.